Vamos a hablar de un tema muy importante con un especialista en la provincia de Tucumán. El tema que vamos a plantear ahora en imagen tiene que ver con la diabetes gestacional. Vamos a presentar a la doctora Cristina Majul. Ella es médica tocoginecóloga especialista, como decíamos, en este tema. Vamos a conocer todos los detalles que deben tener en cuenta, especialmente las embarazadas con o sin antecedentes de diabetes. ¿Qué es la diabetes gestacional? Lo presentamos aquí en imagen. En realidad la diabetes es una patología endocrina, ¿no? Como lo es el hipotiroidismo y todas otras patologías, pero la más frecuente durante el embarazo es justamente la diabetes gestacional. Y se llama diabetes gestacional porque se la descubre por primera vez durante el embarazo. Generalmente es en el segundo y tercer trimestre. Porque cuando la mamá presenta hiperglucemia, o sea, azúcares elevados en sangre, en los 3 primeros meses del embarazo, uno ya sospecha que puede ser que esta mamá ya llegó al embarazo siendo diabética. Por eso es la importancia, y esto hay que recalcarlo, ¿no? De la consulta pregestacional. O sea que todas las mamás, independientemente que tengan factores de riesgo o no, que desean un embarazo, tendrían que hacer una consulta para ver cómo se encuentran, en qué condiciones están. Y muchas veces descubrimos, sobre todo la mamá que tiene sobrepeso, que tiene diabetes antes de empezar el embarazo. Claro. Entonces la conducta nuestra cambia muchísimo y los resultados cambian mucho. Claro. Entonces nosotros llamamos gestacional cuando la descubrimos. Ahora, ¿cuándo una mamá puede desarrollar diabetes? ¿Qué le está pasando en su cuerpo para que esta sí y esta no? A ver. Normalmente todas las embarazadas, todas sin distinción alguna, presentan lo que se llama insulinoresistencia. Eso es fisiológica. Sí. Significa que existe una resistencia a que actúe la insulina para que la mamá, los nutrientes, en vez de usarlo ella, se lo traslade al feto. Ah, bien. Quiere decir que la insulinoresistencia, ¿qué significa? La insulina está, pero no puede abrir la compuerta que debería abrir en la célula para que entre la glucosa y pueda transformarse en energía. Alguien compite con ella. Entonces ese proceso no se realiza y por ende no actúa la insulina. Claro. ¿De acuerdo? Y sabemos que la insulina es la que normaliza los azúcares en sangre. Gracias a la insulina, nosotros tenemos valores normales. Claro. Pero si no hubiese la insulinoresistencia, la mamá consumiría todos los nutrientes y el feto, ¿cómo crecería? Entonces, la insulinoresistencia normalmente es fisiológica. Bien. Pero acá hay un problema. Aquí está el secreto en que nosotros le decimos a toda mamá. Pero el páncreas, ¿cómo hace para solucionar la insulinoresistencia? Fabrica más insulina, así de simple. Claro. Por eso todas las embarazadas tienen un aumento de insulina. Pero ¿qué pasa cuando el páncreas se decreta que no puede? El páncreas dice, bueno, no puedo producir más cantidad de insulina. Y esa es la enfermedad. Y ahí aparece la diabetes gestacional. Que es transitoria. ¿Siempre es transitoria? Probablemente. Claro. Por eso se la llama gestacional, porque yo la descubrí en el embarazo y queda en el embarazo. Pero mi obligación es estudiarlo después. Claro. ¿Puede pasar que quede después, doctora? Sí, por supuesto. Pero ¿en qué casos pasa? Cuando uno ya tiene diabetes en el embarazo, es un marcador. Sí. Es un marcador biológico donde me están diciendo alerta, usted es candidata dentro de unos años a ser diabética. Porque es una enfermedad que es un proceso muy lento. Es una enfermedad muy crónica, pero arranca tal vez en la infancia. Y viene muy oculta hasta que en un momento determinado aparece. Entonces, ¿uno qué le tiene que decir a toda mamá que ha tenido diabetes con el embarazo? Hay que cambiar el estilo de vida. Usted ya no puede volver a ser la misma. Si usted está sedentaria, va a tener que tener actividad física. Si usted ha quedado con un sobrepeso, su obsesión es recuperar el peso. Yo le digo a todas las mamás que salen de mi consultorio, ¿cuánto empezó usted su embarazo? 65 kilos, muy bien. ¿Con cuánto terminó? Uy, mire, me fui a 80. Ah, bueno, no es lo correcto, porque uno las tiene
en el seguimiento, en el control, Sí. estrictamente el control del peso. Mm, Si usted aumentó mucho peso, usted al mes de haber tenido su bebé, tiene que recuperar el peso. bien. Es lo recomendable para Es mantener lo la salud. recomendable. Y todas las mamás que han tenido diabetes gestacional no pueden descuidarse. Ujú, importante. Entonces, a las 6 semanas, siempre cuando tienen este trastorno metabólico, nosotros antes del alta, sea parto o sea cesárea, no hay contraindicación para el parto desde ya. Claro. Es importante que le hagamos una glucemia en ayunas para ver qué valor de glucemia tiene en el momento de que nosotros llamamos puérpera. Claro. Y acá está la importancia, que los valores son igual que la no embarazada, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Claro. Son menos de 126, porque 126 ya estamos diciendo, está pasando la barrera de lo normal para ser patológica. Si los valores le dan normal, la citamos a las 6 semanas. Y es un gran problema, porque no las podemos traer. Claro. No hacen el seguimiento de los controles que corresponden. Es como que tienen su bebé, se olvidaron de la cuestión, entonces hay que estimularlas. Claro. Hay que buscarle la manera. Uno siempre le busca un pretexto de algo, generalmente es el niño, ¿no? Uno la trae por el niño. Cuando venga a controlarse el niñito, tiene que hacerse la prueba de tolerancia. Continuamos en imagen planteando este tema que tiene que ver con la diabetes gestacional. Veíamos la primera parte de la nota con la doctora Cristina Majul, quien nos comentaba qué es la diabetes gestacional, y ahora vamos a hacer referencia a qué pasa con ese niño que se gestó en la panza de esta mamá con esta diabetes gestacional. Cuáles son sus características y la importancia de los controles posparto es lo que presentamos ahora en esta segunda parte de la nota con la doctora Cristina Majul. Hay una palabra que está muy de moda y ustedes la habrán escuchado en miles de oportunidades, que se llama la epigenética. A ver. No es la genética. La epigenética no es algo que se hereda, ni es algo hereditario, ni hay cambio de genes. No se toca la palabra genes. Pero tiene mucho que ver en qué ambiente crece ese niño. Claro. ¿No es cierto? Desde el punto de vista si la madre tiene buenos nutrientes, el menos o el más. La madre obesa o la madre desnutrida. Las patologías que pueden actuar durante el embarazo cambian el entorno en que ese fetito se desarrolla. Porque ahora se sabe que la epigenética es como una computadora dentro de la panza. El ambiente es una computadorita que programa la vida de ese niño hasta el adulto. Entonces hoy se sabe que la obesidad infantil arranca ahí. Que la diabetes de la mamá o del papá o la hipertensión del mañana arranca en el útero. Entonces hoy se le está dando muchísima importancia a lo que le pasa a ese fetito dentro del útero. Acá la parte de nutrición es lo más importante. Claro. El menos o el más. Y los chiquitos, por ejemplo, que sufren dentro del útero porque la madre es una desnutridita, porque no se alimenta bien, son los chiquitos que nacen con tan bajo peso. Nosotros hablamos que es tan interesante este tema, Sí. lo que se llama el gen ahorrador. Es un niñito que tiene tan poco aporte de nutrientes que se acostumbra a vivir dentro de la panza de su mamá de esta manera. De esa forma. Entonces cuando nace como que se despierta y el deseo de todo lo que sucede en ese niño es que consuma y consuma y consuma, y así el primer año tenemos la obesidad infantil. Claro. O sea que estamos viendo que muchas de las patologías hay que corregirlas en la panza de la mamá. Bien. Por eso el llamado importante, porque si la mamá tiene los azúcares elevados, encima la placenta le pone un carrito para facilitarle el ingreso de azúcar al fetito. Bien. Entonces, si la mamá tiene un exceso de azúcar, el feto tiene un exceso de azúcar. Va directamente al feto. Directo. Y encima le pone un transporte para no perderse Nada. ni un miligramo de la glucosa. Porque la glucosa para el fetito es como la nafta para el auto. De la glucosa de la madre es la energía del feto. Claro. Pero tampoco le tengo que dar el doble. Entonces acá hay una cosa que tienen que entender siempre, yo le explico a las mamás. A ver. Cuando ustedes tienen alta el azúcar, no importa, a cualquier hora del día. Acá el bebé no sabe si está a la mañana, a la tarde o a la noche.
y ustedes tienen, lo normal es tener menos de 100, pero supóngase que tengan 120. Al bebé le pasan 120, pero le pasa un poquito más de 120, porque siempre la placenta ahorra un poquito y dice para el próximo. Y en la próxima entrada hay más. Hay más. Y el fetito, a lo que no tiene la mamá, tiene un páncreas sanísimo. Yo lo bombardeo con azúcar y el páncreas, ¿qué me va a hacer? Bombardearme con insulina. Y ahí empieza toda la Pero cuenta. acá hay algo que yo siempre dije, si el Señor, aquí hizo un poquito mal las cosas, ¿no? No es que, pero yo siempre le digo, acá te equivocaste un poquito. Porque si el bebé fabrica insulina, ¿por qué no se la da a la mamá? Claro. Entonces tendríamos solucionado el tema, mamá diabética, el hijo fabrica insulina, entonces ella de para bien. Pero no pasa la barrera placentaria. Y esa insulina le queda al feto. Entonces son dos cosas parecidas pero en distintos lugares. Claro. La mamá tiene alta el azúcar y el bebé tiene alta la insulina. Y esa es la que le hace todos los daños que ustedes puedan imaginarse al fetito. Porque la insulina es una hormona de crecimiento, claro. Es una hormona anabólica. Entonces el fetito crece. Por eso son chicos macrosómicos. Claro, por eso se habla de niños muy grandes en estos casos. Se llama gigante con pie de barro. Porque son gordos, grandotes, pero débiles. Entonces son mamás que tienen a lo mejor embarazos de término, pero si han venido totalmente descontroladas, no solo van a tener un hijo grande, sino inmaduro. Y van a la neo. Claro. Porque tienen la enfermedad del distrés respiratorio. Y otra cosa también importante, estos chiquitos, cuando nacen, ya no tienen exceso de insulina. ¿Qué tienen? Digamos, ellos nacen, ¿no es cierto? Sí. Y si yo controlo, quiero rectificar eso, si yo controlo bien el nacimiento, o sea, el parto, sí. Lo que yo quiero es que estos chicos nazcan con buena cantidad de insulina. ¿Y cómo van a nacer? Acuérdense que la insulina la produce él. ¿Y cuándo la produce? Cuando la madre tiene exceso de azúcares. Y dentro de la panza. Entonces, si la mamá en el transcurso del parto, yo logro tener los azúcares normales, el bebé va a nacer espléndido. Bien. Y no va a pasar absolutamente nada y va a ser un bebé igual que una mamá que no tenga diabetes. Perfecto. Ahora, si la mamá viene totalmente descontrolada o se la opera de urgencia. Con altos niveles de azúcar. Ese bebé va a nacer con altos niveles de insulina. ¿Y quién le va a aportar azúcar? Nadie. Claro. Hacen la hipoglucemia tan grave del recién nacido. Entonces, no crean que porque la mamá sea diabética, el niñito va a nacer con diabetes. No, al contrario. Mientras más alto tiene los valores de glucosa la mamá, más alta la cantidad de insulina que tiene el niñito y más grave es la hipoglucemia. La verdad que es muy importante lo que usted explica y también el mensaje, la importancia de los controles, como usted decía, que esto sea controlado durante toda la gestación, especialmente cuando se detecta este problema. Primero detectarlo más que nada, bueno, ¿no? Ahí está el gran problema. Claro. Que no todo lo detectan en el momento que deba detectarse. Ajá. Porque es una enfermedad sin síntomas. ¿Qué siente la mamá? Nada. No siente absolutamente nada. Entonces ahí está el mensaje también para los profesionales. Bien. Que toda mamá que tenga factores de riesgos, o la que no tenga, porque en realidad a todas las mujeres embarazadas hay que hacerle la pesquisa entre las 24 y 27 semanas. Bien. O sea, darle a tomar, ¿no es cierto?, un frasquito de glucosa pura. Eso se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sí. Porque si en ayuna jamás, cuando aparezca en ayuna, ya es tarde. Claro. El trastorno comienza después de comer. O sea, la mamá almuerza o la mamá toma la merienda o el desayuno y a las 3-4 horas recién aparece el aumento recién se hace sentir el páncreas, que no puede solucionar el problema. Ahora, cuando aparece en ayuna más de 100, ya hemos perdido la mitad de la batalla. A tenerlo en cuenta entonces. El 90% de las embarazadas diabéticas son estas, asintomáticas, que si no las buscamos, no las encontramos. Claro. Entonces el mensaje es, toda embarazada debe hacérsele la prueba del azúcar
entre las 24 y 27 semanas, a todas. Pero la que tiene factores de riesgo la tengo que seguir desde el inicio. Claro, desde el primer momento. Así es. Controlándole el peso. Aparte, la mamá que es diabética puede complicarse con cualquier otra cosa. Claro. ¿No? La diabetes y la hipertensión van de la mano. O sea, es un embarazo de riesgo en conclusión. Totalmente de riesgo. Entonces tenemos que tener, eso es lo que uno tiene que decirle, no solamente a las mamás, sino también a nuestros colegas. De tener en cuenta esta mamá de riesgo. Y más que estamos en este momento de pandemia, donde estamos viendo cómo la infección por COVID desestabiliza a la diabética. O sea, una mamá que puede venir perfectamente bien con sus controles, se infecta del COVID y empieza el problema. Y es terrible el cambio metabólico que tiene esta mujer. Increíble. Y no nos olvidemos que cualquier cambio, el más o el menos que tenga de valores de azúcar en sangre, lo afecta directo al fetito. Acuérdense que tiene un transporte directo y facilitado. Claro. Todo Entonces, va la para mamá ahí. tiene mucha azúcar, el bebé tiene mucha azúcar que le dura segundos. Claro. Porque produce más insulina. Pero si la mamá tiene azúcares bajos, el bebé también tiene azúcares bajos. Por eso son embarazos de alto riesgo, de alto riesgo para el parto, de alto riesgo para la cesárea, donde amerita que no es una sola persona la que debe controlarlo. Acá tiene que manejarlo un equipo, donde tiene que haber una endocrinóloga o diabetóloga, un neonatólogo, un clínico y el obstetra.